Cargan al suelo. Ah, está bien. Con los micrófonos. Funciona. Sí, funciona el parlante. Ya. Luego ya. Bueno, buenas noches. En nombre de Alma Negra, Librería y Plataforma les doy la bienvenida. No solamente quiero agradecer a Miguel, a Alejandra, bueno, a Manuel, a todos, en realidad a todos los presentes, por participar de esta presentación y particularmente a la editorial por nuevamente hacer aquí las actividades, lo que nos alegra mucho. Así que nada, para no demorarnos más, le dejo el micrófono a Alejandra, que va a hacer las presentaciones y vamos a dar pie a la conversación. Bien, gracias por la asistencia. Llegó la moderadora, así que podemos comenzar. Vamos a presentar. Emanuel Aloa va también a comentar su libro Repartos de la Perspectiva, que ha sido ahora publicado por Palinodia. Creo que lo que podríamos hacer sería que Emanuel iniciara la presentación comentando su texto, ideas generales, y luego una ronda de comentarios para que se dé aquello de la conversación. Hola, buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí con vosotros y compartir esta mesa redonda alrededor de un libro que acaba de salir, creo que todavía es caliente, sale de la prensa y obviamente estoy muy honrado por ver este libro traducido al castellano. Es un gran honor para un autor y es también conectado con un poco de espanto porque uno en cuanto a autor se pregunta si de verdad merece tanta atención y traducción. No quiero decir mucho porque me gustaría entrar en una discusión con vosotros para ver cuáles son vuestras miradas sobre este libro, cuáles son vuestras perspectivas, vuestros puntos de vista, y estamos en medio del tema que trata de acercar este libro, Repartos de la Perspectiva. El título puede parecer un poco difícil o no tan obvio, y es deliberado. Repartos son las maneras que tenemos para dividir y para reunir. Los repartos es lo que reúne y separa, lo que divide y comparte. Desde hace mucho tiempo el perspectivismo tiene muy mala prensa. El perspectivismo está asociado indiferentemente con la idea de una reclusión sobre lo personal, en una idea de lo individual o quizás de lo comunitario. Cada uno tiene su punto de vista y no podemos compartir nada de común. Así que el perspectivismo ha sido percibido y asociado a la negación de lo común, la negación de la posibilidad de compartir un mundo que sea un mundo común.
El intento del libro es decir que hoy día necesitamos más que nunca rescatar la tradición del perspectivismo, librándolo de la hipoteca que vuelve este perspectivismo asociado al individualismo y al relativismo. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que en una época en que el mundo se está deshaciendo en una infinidad de refracciones personales, de preferencias, de gustos, de mundos que se configuran a partir de preferencias. Lo siento, acabo de llegar a Chile desde hace 24 horas, no he hablado castellano hace mucho tiempo, pero no tengo todavía, no está muy suelto, pero vendrá. No se nota. La necesidad de decir que el punto de vista no es solo algo que divide, que separa, que hace que no hay ninguna posibilidad de mirar hacia las cosas y hacia el mundo desde el mismo lugar, sino que también la perspectiva es algo que se comparte. Esa es la idea más básica del libro. Existe algo como una perspectiva compartida, y que es a partir de esa posibilidad de compartir una perspectiva que podemos reconstruir hoy un mundo bajo la cuña de un pluralismo sólido, robusto. Eso es la idea general. Trato de hacerlo no bajo la forma de un tratado, de una demostración axiológica, digamos, sino a partir de unas exploraciones de puntos de vista que sean epistemológicos, artísticos, que sean filosóficos, que sean teológicos, que sean metafísicos, fenomenológicos, que demuestran que la perspectiva no existe sino en sus declinaciones. La perspectiva se declina. En un cierto sentido, la perspectiva solo existe en cuanto ya se conforma, se configura a una situación. No existe perspectivismo sin situacionismo, se podría decir. Y tampoco quiere decir que no haya algo común en estas configuraciones perspectivistas, sino que esta perspectiva no se resuelve en algo como una metaperspectiva. Y eso es uno de los temas de los libros, del libro. No hay una perspectiva última, no hay una perspectiva transperspectiva, no hay una perspectiva que todavía no tenemos, que pueda resolver estos problemas. Y por eso, en una parte del libro, hago una crítica a dos modelos del perspectivismo que me parecen problemáticos y que están relacionados al prejuicio negativo que pesa, que sigue pesando sobre el perspectivismo hoy. Y uno de estos es, obviamente, un perspectivismo individualista, que yo llamo el perspectivismo claustral, que encierre la perspectiva en una perspectiva individual y que explica por qué hoy, en la supuesta época de la postverdad, quizás hablaremos de eso, cada uno pueda tener su perspectiva individual, pero también la idea de un perspectivismo irénico, en el sentido de pacificado, donde en esta metaperspectiva encontraríamos la posibilidad de organizar todas las subperspectivas en relación a esta última perspectiva, que sea una perspectiva divina, por ejemplo, como ha sido durante muchos siglos, Dios que ve todo
que ordena, y el ser parcial humano que todavía no entiende esa perspectiva total, o otras perspectivas supuestamente del saber en una suerte de teología. Entonces, el proyecto es desarrollar una perspectiva, una forma de perspectivismo que tome en cuenta el conflicto. Hay una dimensión política de este libro, quiere decir, el perspectivismo, por un lado, debe tomar en cuenta la posibilidad de compartir una perspectiva, pero esta compartición, ¿cómo se dice? Esta condivisión, este reparto no es irénico, no es pacífico, sino que puede ser conflictivo y de hecho muchas veces no estamos de acuerdo. O sea, podemos compartir una perspectiva, referirnos al mismo objeto, pero no de la misma manera, ¿no? Y eso no supone para nada que no nos referimos al mismo mundo. Todo el tema del perspectivismo amazónico, que ha trabajado mucho el gran antropólogo brasileño Eduardo Viegas de Castro, vi que en la librería hay algunos libros suyos, nos enseña esto. El malentendido, casi desde hace un siglo ahora, con Gottlob Frege, el gran lógico, que nos dice la diferencia entre la estrella de la mañana y estrella de la noche. Son varias maneras de llamar el mismo objeto, el mismo planeta. Y desde un punto de vista del perspectivismo de una cosmogonía amerindia, amazónica, sería lo contrario. O sea, no es tanto varias maneras de referirse a un mismo objeto que siempre queda idéntico a través de estos acercamientos, sino que son los acercamientos que son idénticos y los objetos que varían. Eso es la gran inmersión, el gran descubrimiento de Eduardo Viegas de Castro, esa inversión del referencialismo de Frege. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a veces no es tanto que, no es solo que nos referimos al mismo objeto y lo juzgamos con otras opiniones, eso me gusta o no me gusta, vimos la misma película y tenemos un disenso sobre la calidad de la película, sino que puede ser que sea un árbol que se mire de manera distinta, o el jaguar que mira la sangre humana y dice que es cerveza de manioc, ¿no? Entonces, me interesa cómo a partir de una concepción conflictiva de la perspectiva se reorganiza el sentido. Yo creo que la perspectiva es un operador de sentido para cualquier forma de vida. Y eso me remite a una perspectiva, sí, tengo que variar mi vocabulario, a una matriz fenomenológica que insiste sobre el ser situado, el ser encarnado, es un ser orientado. Un pensamiento de la perspectiva es un pensamiento del ser orientado. No hay ser sin ser orientado. Un ser sin ser orientado es un ser sin sentido. De este sentido no se puede decir nada sino a partir de una cierta perspectiva. Y esta perspectiva obviamente es objeto de conflicto. Y nos explica por qué hoy hay conflictos de perspectiva y conflictos sobre la perspectiva. El libro trata de ser una contribución sobre esto y también ofrecer una arqueología de este perspectivismo de la perspectiva communis. Hay una tradición óptica que ha sido olvidada, que se desarrolló a partir del siglo XI-XII, cuando
los sabios de la Europa Central empezaron a leer y a traducir la óptica árabe, que a su vez había traducido a una sabiduría griega sobre la óptica, la óptica, pero la óptica tecne también es el término técnico que encontramos en Boecio y que se traduce por perspectiva. O sea, toda idea que en realidad la manera de ver es a su vez traducida como perspectiva. ¿Qué quiere decir perspectiva? Perspicere es ver cómo o ver a través. La operación del a través, y adspicere, ver algo, es el operador de la visibilidad. Y estos sabios de la Europa Central lo llaman perspectiva communis. Y esta perspectiva communis se desarrolla en tratados científicos para mostrar a todos que pueden acceder a este conocimiento. Los artistas son los primeros que se lo apropian, pero algunos en una forma de conocimiento oculto, los arcanos de esta técnica, y para decir, nadie debe saber cómo funciona la perspectiva como forma de representación. Y otros, estos sabes, dicen, no, necesitamos una democratización a través de esa perspectiva communis para poder compartir estos conocimientos. Así que, por un lado, la perspectiva entra en el Renacimiento europeo como bajo el hilo conductor de de un conocimiento técnico, por otro lado con conocimiento artístico, porque es muy importante como código de representación, y también como forma de organización política, porque vemos en los tratados renacentistas de cómo se organiza el espacio social una reflexión sobre la posición de quien habla, de quien percibe. Hay un paso, en mi opinión, excepcional en la inauguración del Príncipe de Maquiavelo, donde Maquiavelo trata de justificar su empresa de teorización de lo político frente al soberano. Y dice el soberano, yo no tengo ningún privilegio, yo no puedo hablar, porque no tengo la mirada desde arriba que tienes tú, príncipe soberano. Pero esta posición inferior me da un privilegio de la minoría, de decirte lo que tú no ves. Porque tú no sabes lo que quiere decir ser gobernado. Y esta teoría del gobierno desde abajo es una fuerza. Y mi único privilegio es mi ausencia de privilegio. Es mi movilidad. Porque no tengo un punto de vista privilegiado. Y tú, que lo ves desde arriba, ves más, pero a la vez ves menos. Y esta fuerza de la perspectiva de la minoría es algo que encontramos de nuevo en otras partes del libro, por ejemplo en la epistemología, la standpoint theory, en particular feminista, pero también decolonial, que quiere insistir sobre la posibilidad de ver no solo diversamente, sino más bien de manera más sólida a partir de una posición marginal. Percibir desde los márgenes quiere decir tener que integrar los códigos desde la mirada mayoritaria y a la vez saber que no es la única. Yo creo que, me voy a quedar aquí porque me interesa escuchar vuestras lecturas, lo importante de la perspectiva es que las perspectivas siempre nos enseñan la indisociabilidad de la perspectiva y del ver otro, del ver diversamente, ver distintamente. Ver distintamente, y creo que en castellano funciona muy bien, ver distintamente
incluye a la vez la alteridad y la distinción. Ver otra mente y ver mejor. Y creo que estas dos cosas deberían conectarse hoy en un momento muy frágil donde se está perdiendo la posibilidad misma de referirse a un mundo común compartido. Bien, vamos a continuar. No sé si Seto comienza la ronda de preguntas, de comentarios en relación al texto. Bueno, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Manuel, en primer lugar, por este libro. Más allá de la cuestión protocolar, es un libro realmente muy rico. Por lo mismo se mueve en muchos contextos, en muchas épocas, ¿no? Y yo quisiera centrarme, solamente para comenzar, quisiera abrir un flanco dentro de esos varios flancos que hay y varias épocas que hay, poniendo el acento en que tú no desestimas, digamos, un acceso al mundo antiguo, digamos, incluso en una corriente un poco alternativa al platonismo, al aristotelismo, como por ejemplo la tradición pirrónica o la sofística, ¿no? Donde está la idea, mencionas tú, de diafonía, ¿no? De la idea de que la disputa de punto de vista, digamos, sería aquello que, o sea, sería una expresión de la naturaleza, algo así como una expresión objetiva de las cosas, ¿no? En ese sentido, como que se asienta un cierto perspectivismo allí, ¿no? Y me interesa esa cuestión porque lo veo asociado muy fuertemente en tu texto, o sea, tomando en cuenta de que eso puede ser catalogado también de un cierto relativismo, ¿no? Se habla a propósito de la sofística o de Protágoras, por ejemplo, de homo mensura, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que el hombre es la medida de todas las cosas, digamos, vale decir, lo que te parece a ti y lo que le parece al otro es igual de válido, porque en realidad no hay ninguna sustancialidad en las cosas mismas. Sin embargo, esas mismas posturas, ¿no? Tú las enfocas, Emanuel, con respecto a lo que llaman un realismo perspectivo, que de alguna manera también Aristóteles estaría solucionando en cierto modo, porque no se comprometería con un relativismo, pero sí dejaría en vistas de que a través de la frase que mencionas tú, por ejemplo, de que la visión es visión de algo, no de aquello de lo que es visión, ¿no? Esto es una cosa bien, una frase que no es evidente, pero básicamente creo que sigue una tesis que tú enfatizas, digamos, que es que la cosa misma yo no la veo, digamos, ¿no? Sin embargo, no puedo renunciar a referirme a ella en el sentido que está más allá de lo que sensiblemente yo tengo notificación, digamos. Podríamos decir desde una cierta perspectiva, ¿no? O sea, el realismo sería, en este sentido, el acceso a algo de lo que tengo que hablar con un sesgo, ¿no? Pero que también preserva, por así decirlo, su alteridad, ¿no? Su condición de objeto exterior, ¿no? Te quería preguntar a propósito de eso, si tú, o sea, ¿cuál es la confrontación que tú podrías establecer o afinidad con el realismo especulativo en rigor, ¿no? Porque dentro de todo el perspectivismo, si toma esta premisa, digamos, de lo dado todavía, ¿no? Como un criterio que, si bien es cierto, no apuesta a un sustancialismo de las cosas, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. ¿En qué sentido no sería algo así como para un realismo especulativo o un tipo de ontología orientada a objetos, todavía un cierto trabajo, un cierto nivel correlacionista, ¿no? No sé cómo verías tú ese punto. Si, yo sé que esto se resuelve en tu texto, ¿no? Y lo veo incluso yo como una alternativa a las posturas anticorrelacionistas y fuertes, ¿no? Como que el objeto no puede ser reducido, digamos, ni a sus efectos, digamos, ni a ningún tipo de manifestación, ¿no? Como a lo Graham Harman, supongamos.
Bueno, es un poco. Como este realismo perspectivo que tú propones, el realismo especulativo, o la ontología orientada a objetos, ¿no? Esta idea. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer este trabajo inmenso de traducción. Nunca se subraya lo suficiente la importancia del trabajo de traducción. Los traductores siempre, de alguna manera, se invisibilizan, desaparecen detrás de la obra, y es injusto porque más bien trabaja un traductor, menos se ve. Y quiero tomar esta ocasión para decir otra vez lo fundamental que es nuestro trabajo cuando estamos nosotros traduciendo, vuestro trabajo cuando ustedes traducen. Hay otro traductor aquí esta noche con nosotros, y a la vez estoy muy feliz de poder ahora discutir también de cuestiones de contenido, no solo de elección de terminológicos. Es verdad que mi propuesta trata de mantener una orientación que podríamos decir realista, y por otro no dejarse atrapar por las sirenas de un retorno a la metafísica ingenua, inmediata. Yo no creo a esa posibilidad de volver a una suerte de discurso de las calidades primarias, suerte de precantismo. No nos hace muy bien, aunque siempre vemos esta tentación cuando algo parece un camino borrado, prohibido. De alguna manera es obvio que hay fuerzas que tratan de volver ahí donde parece que ya no se puede ir más. No voy a tener el tiempo ahora de discutir el término de correlacionismo aquí y de supuesto anticorrelacionismo. Me voy a limitar a decir que cualquier filosofía que en su nombre lleva la palabra orientación debería reflexionar sobre lo que implica este concepto. Que la filosofía sea supuestamente filosofía orientada a objetos debería implicar una reflexión sobre el lugar desde donde se produce este discurso y cómo se produce la orientación supuesta hacia los objetos. Desde dónde el discurso se orienta hacia los objetos. Me parece que en la filosofía orientada a objetos no hay reflexión sobre el lugar de partida y la supuesta orientación. Me parece que estamos en una filosofía que pretende ser sin orientación, que pretende hablar desde adentro de las cosas, desde adentro de los objetos menos humanos posibles. No tengo esa confianza de los colegas y amigos que se reclaman de este tipo de filosofía, de poder hacer este tipo de prosopopea. Ese es el nombre que tiene en la tradición retórica, donde los objetos hablan y alguien se esconde detrás de los objetos para hacerlos hablar. Lo que creo es que tenemos que tener mucho más humildad sobre nuestra posibilidad de producir discursos hoy sobre las supuestas cosas en sí mismo, sin gastar todos los avances hacia un pensamiento que yo llamaría
de la transgresión intencional que encontramos en la tradición fenomenológica. Si toda percepción es percepción de algo, es precisamente porque la percepción no es percepción de sí misma. No es un pensamiento reflexivo. Y todas esas escuelas filosóficas nuevas que estabas mencionando han insistido mucho en la dimensión reflexiva, especulativa, alejándose mucho de la raíz situada, encarnada, localizada, ubicada, de este ejercicio reflexivo mismo. Un filósofo que ha sido muy importante para mí, Maurice Merleau-Ponty, habló de la necesidad de una surreflexión, una sobrereflexión, reflexionar sobre la reflexión, para insistir sobre esta ubicación, por donde se produce el acto especulativo. Algunos autores relacionados al realismo especulativo han sido seminales para mi propia reflexión, así que lo digo con mucha admiración y con mucho respeto. Algunos. Eso no quiere decir que estoy de acuerdo con las conclusiones. Creo que necesitamos otra forma de realismo, que sea un realismo de la experiencial, que nos desconecte la cuestión ontológica de una cuestión epistemológica, la cuestión de lo que es y la cuestión de cómo tener una experiencia de lo que es. Hay ontología solo indirecta. En ese sentido, no creo que podamos producir una filosofía sólida que no sea una filosofía relativista que se puede girar configurar y por cierto que no puede ser realista. Si el realismo tiene algún sentido, debe ser un realismo del exceso, en el sentido que algo que va más allá y no algo que precede. Y eso me sorprendió encontrarlo ya en Aristóteles, mucho antes de la tradición postkantiana. Aristóteles trata de discutir con la tradición pirrónica en particular y mostrar cómo se resuelve en un pensamiento del prostí, el prostí el para qué de toda relación perceptual o conceptual. Es lo que la fenomenología reformula en términos de intencionalidad. En ese sentido, podemos decir lo mismo de la perspectiva. La perspectiva nunca es perspectiva de sí mismo. La perspectiva es perspectiva de algo. Es a través de la perspectiva que algo se configura, algo se presenta. Y eso no solo se refiere a la percepción, sino más bien al pensamiento. Y hasta si no nos situamos a un nivel puramente especulativo, tenemos algo como una orientación. Hay una experiencia del pensamiento. Y la experiencia del pensamiento es una experiencia orientada, ubicada. De nuevo, eso serían algunas reflexiones, pero quizás podemos seguir más adelante. Gracias. A continuación, Diego Honorato, de la Universidad Universidad de los Andes. De los Andes. No te preocupes. Primero, agradecer a la invitación de Palinovia, agradecer la presencia de Manuel también, en primer lugar, que está apagado esto. Ahora de nuevo, agradecer, decía a Palinovia por la invitación a estar aquí y agradecer también en primer lugar a Emanuel, que ha viajado mucho para estar con nosotros en estos pocos días y luego volver. Así que eso por una parte. Yo
te quería hacer un comentario acerca de un comentario y quizás un par de preguntas. Tengo muchas preguntas, la verdad. Pero creo que habría que probablemente descorchar una botella y ponerse a conversar, ¿no? Pero respecto del comentario, quería pues, contarle un poco también del trabajo de Manuel, que a mí me llamó la atención. Y creo que es un poco extraño hoy en día. Lo digo como un elogio, ¿no? Porque yo trabajo en Merleau-Ponty, ¿no? Hace un par de años. Y yo llegué al trabajo de Manuel precisamente por tu libro sobre Merleau-Ponty y lo que has escrito allí. Y lo primero que pensé es que estaba frente a un especialista, ¿no? De Merleau-Ponty. Y efectivamente creo que en cierto sentido eso es verdad. Es un especialista, un conocedor profundo del pensamiento de Merleau-Ponty. Pero luego fui llevado al resto de la obra de Manuel, ¿no? Una cosa te lleva a la otra, no he leído todo, pero no soy todavía aloísta, ¿no? Pero con cierta simpatía, gran simpatía por el autor, descubrí de pronto algo que hoy en día en la academia es extraño. No estaba frente a un especialista, un scholar, ¿no? La figura del scholar hoy es el ultra especialista que solo sabe de Kant, que solo sabe de Aristóteles o que solo sabe de Merleau-Ponty. Pero mi sorpresa fue que el dominio que de pronto, ¿no? Profesor ayudó a Manuel, conoce a Aristóteles y se mueve con una soltura en Aristóteles, en el griego y desde el griego, y no de textos, no solo los textos canónicos, sino que también de los tratados biológicos. Eso es raro, ¿no? Y luego pasa y tiene un dominio también de Platón. No es un especialista, no quiero que el elogio sobre exceder el elogio, pero precisamente es más bien que esa limitación es una virtud. Hoy en día, en tiempos de ultra especialistas, para mí el trabajo de Manuel ha sido es una bocanada de aire fresco que estudia sistemáticamente, y eso es lo que veo, ¿no? Un problema, una cuestión central que le permite reconstruir y hacer una historia de la filosofía, donde ciertamente la cuestión de la medialidad, es decir, de este problema de desde dónde hablamos, ¿no? Y desde dónde aparece nuestro discurso, que tiene que ver precisamente con ese horizonte, con ese con lo diáfano, ese lugar sumamente misterioso que no es un lugar, no es un topos al cual yo pueda indicar, porque precisamente se trata de pensar lo más difícil en teoría del conocimiento, que es aquello que no puede ser objetivado, pero que es condición para todo decir, ¿no? Emmanuel me parece que intenta, en una perspectiva histórica muy rigurosa, hacer una secuencia e ir siguiendo esa cuestión. Por tanto, mi sorpresa fue, primero, y que aquí termina un poco esta primera consideración respecto del autor, no es un especialista, pero tampoco es un generalista. Tampoco me calza con un teórico de la cultura exactamente. Digo todo esto porque mañana me toca presentar a Emmanuel y yo digo, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, ahí hay una dificultad. Y yo agradezco entonces esa capacidad para estar y ver un problema a lo largo de la tradición. Creo que eso es algo que está en el trabajo de Manuel y a mí me ha llamado mucho la atención y precisamente en estos tiempos de especialización me viene muy bien. Así que primero como qué bueno, ¿no? Qué bueno que tenemos aquí a Manuel. Lo segundo respecto aquí aparecen las preguntas, ¿no? Las tengo y muchas, ¿no? Y me encantaría discutirlas. A veces somos muy amables en las presentaciones de libros, ¿no? Pero partir con una, y quizás, bueno, yo no sé si me puedo, en parte también con lo que aquí decía Seto y luego con algo que tú decías, pero simplemente para generar una conversación, no quiero tampoco tomar la palabra en exceso. El título, la palabra perspectiva, y la pregunta entonces sobre la posibilidad de ese lugar común o de esa perspectiva común, tiene un cierto dejo, o sea, tiene una resonancia epistémica, cognoscitiva, el mismo término, ¿no? Y tú hacías ver allí recién desde dónde hablamos,
Cuestión que en la estructura formal que aparece al final con los 4 momentos, yo creo que la eché de menos, ¿no? Es desde a dónde veo, que es el haber previo de Heidegger, el haber previo. En ese haber previo, que es el lugar o la situación existencial desde la cual tú y yo estamos, ¿no? Y la pregunta es cómo, desde nuestras diferencias, podemos encontrar ese lugar común. Pero me pregunto, hay una cuestión allí que la palabra perspectiva con ese rendimiento epistémico quizás no recupera, y que me gustaría como ponerlo delante y a ver qué piensas, ¿no? Y que dificulta, yo creo, problematiza la cuestión central con la cual yo estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Es evitar perspectivismos radicales, la posverdad y evitar también por el otro lado el extremo de esa de esa factualidad, ¿no? Que es un puro positivismo, ultrapositivismo que no. Pero claro, en la posibilidad de encontrar esa perspectiva común y volviendo sobre la idea del desde donde hablamos y articulamos nuestro pensamiento, la cuestión de los sentimientos, estados anímicos, afecciones, todo lo que tenga que ver con esa cuestión que, claro, en Heidegger tiene que ver con los temples anímicos y que condicionan también nuestra comprensión y nuestro discurso. En Husserl mismo, a pesar de ciertas interpretaciones, esa cuestión tiene una importancia muy importante donde aparece el Urgefühl, ¿no? Que aparece ese proto-sentimiento que le da una cierta dirección a nuestro aparato perceptual. La pregunta entonces y el comentario, no sé si se ve por dónde va, es que cuando intentamos encontrar una perspectiva común desde la cual podamos establecer que es el conflicto, ¿no? Esta perspectiva en conflicto, o agonística, que me gusta más que diagonal, agonística, hay que también considerar, o cómo ves tú la cuestión de estados afectivos que son decisivos a la hora de nuestras tomas de posición, ¿no? No estamos de acuerdo, por ejemplo, en eventos políticos, ¿no? A pesar de que a veces los tenemos delante, porque cada uno viene precisamente con una situación hermenéutica existencial previa que afecta nuestra perspectiva, la condiciona, ese entre, pero que tiene esta dimensión afectiva de sentimiento, de proto-sentimiento. No es tan fácil allí de articular esa cuestión. ¿Cómo debemos, o cómo piensas tú que habría que introducir eso en ese ver desde, que a mí me interesa mucho y que tú mencionaste ahora? Esa sería una cuestión, pero no sé cómo ves tú esa parte del problema. Muchas gracias, Diego, ¿Puedo responder? Sí. Muchas gracias por esta lectura tan perspicaz. Yo creo que en parte tienes razón, no fue el enfoque central en este libro, la cuestión afectiva, y en parte tiene que ver con la dimensión más bien un poco polémica del libro, que trata de discutir con los que yo llamaría los neofactualistas, que tratan de decir, estamos en una época de posverdad, y si queremos demostrar que no es posible que cada uno se invente su realidad y su verdad, o cuántas personas han asistido a la entronización del presidente estadounidense, tenemos que defender los hechos inemendables, indiscutibles, y creo que eso es muy peligroso. Es peligroso epistemológicamente y es peligroso políticamente. Por ese motivo traté de mostrar la necesidad epistémica del perspectivismo, insistiendo mucho en la dimensión epistemológica y quizás un poco menos en la de los estados anímicos. Me parece obvio, y hasta ha sido usado en contra de un perspectivismo, decir que la situación anímica modifica la percepción, por ejemplo. Luego, obviamente, habría que
mostrar que los afectos no son solo algo que no se puede borrar, sino también algo necesario. Por ejemplo, en política, pensar que la política puede ser un espacio de pura racionalidad nos llevó también a conclusiones trágicas. Hay, sin embargo, para defender un poquito el libro, creo algunas líneas posibles de desarrollo de esa reflexión de un perspectivismo afectivo. Y en particular en este breve capítulo, al final, sobre los debates de psicopatología. Hay un psicólogo, psicopatólogo, también un poco filósofo, olvidado hoy, casi olvidado, pero muy interesante, alemán, Wolfgang Blankenburg. Y Wolfgang Blankenburg estudió con la relación también de filosofía fenomenológica, psicosis en particular, y lo que él llama hipo y hiperperspectivismo. ¿Qué es el hipoperspectivismo? ¿Qué es el hiperperspectivismo? El hiperperspectivismo es una forma de histrionismo, en el sentido que el sujeto hiperperspectivista se identifica con cualquier otra subjetividad que no sea la suya. O sea, empatía total. Una forma de empatía con el otro, con la víctima, con cualquier otra forma, hasta formas muy graves de desorden psíquico, donde el sujeto se encarga de otras vivencias, de otros sufrimientos de otros. Y el otro efecto psicopatológico sería la hipoperspectividad, que es la incapacidad de salir de su propia perspectiva. Y vemos obviamente que eso tiene que ver con estados afectivos, personas que son no sé si esta palabra existe en español, pero en francés se usa mucho, psicorrígidos, ¿no? Personas psicorrígidas. Y personas psicorrígidas son personas hipoperspectivistas, que no saben cómo salir de su perspectiva. Y sufren de eso. Y creo que no es difícil entender las traducciones que eso puede tener en la dimensión subjetiva, en la dimensión social, política. Cómo posibilitar la posibilidad de cambiar las perspectivas. Este último capítulo es sobre la perspectiva, es una cuestión de adopción, adoptar una perspectiva, no hay ninguna naturalidad, tenemos que tomar en cuenta algo que no es nuestro, quizás nunca fue y nunca será, pero también descubrir que hay una contingencia de nuestra perspectiva. O sea, esta movilidad necesaria, que es el fermento de cualquier relación intersubjetiva, sin olvidar que no estamos tampoco en una visión neoliberal de una flexibilidad total, donde no importaría algo como la historia, una arqueología de los afectos previos, individuales y colectivos, para no olvidar que hay cosas que no se olvidan, que no se borran, que no se pueden simplemente dejar de lado. O sea, hay una escena que siempre me gustó cuando Jean-Luc Godard comenta en esta escena de la película de la ocupación de Lip, de la fábrica Lip, y Jane Fonda llega como la periodista y hace la entrevista a los obreros. Pero díganme entonces, ¿qué pasa? Y hablen por fin
con su propia voz y no solo a través de representantes y otros que hablan en vuestro nombre. Y Jean-Luc Godard que dice, bueno, si nunca has tenido la posibilidad de hablar en tu propio nombre, ¿cómo crees que eso puede ocurrir dentro de 5 segundos? Y así que las personas que casi forzadamente tienen que hablar en su propio nombre frente a la cámara solo repiten unas tonterías porque no han aprendido a salir de esa perspectiva asignada desde afuera, obviamente, que no es una perspectiva vivida. Bueno, no sé, primeros comentarios a una pregunta importante. Vamos a continuar, pero muchas gracias. Bien. Ahora toma la palabra Carlos Osa de la Universidad de Chile. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Quiero concentrarme en 2 ideas a partir de que el libro manipula, en el buen sentido del término, un concepto de perspectiva que en el fondo trata de narrar posiciones de pensamiento, más que necesariamente formas filosóficas o artísticas de construir realidad, como una primera cuestión. Y en ese plano, tratando de articular las distintas entradas, aparecen como 3 conceptos que acompañan, como que escoltan a este concepto de la perspectiva. Uno es el de la semejanza, que debería ser también desconstruido y liberado de la odiosa mímesis que la convierte en una especie de igualdad bastarda y un poco bizarra. El segundo tiene que ver con la cuestión de la representación, que es lo que en el fondo aparece, que tiene que ver mucho con el problema de la imagen que está construyendo el texto. No es solamente la perspectiva de la imagen, sino que la imagen como perspectiva. Y la tercera, que es la donde me quiero centrar, tiene que ver con el problema de la diferencia, donde el texto finalmente concluye con una especie de invitación a salir de la perspectiva como un ejercicio de pluralidad fallida y al revés pensar en la pluralidad de perspectivas que podrían ser el enunciado de un nuevo tipo de lenguaje y de acción política. Pero en esa línea, una pregunta que me interesa conocer de tu parte es ¿cómo se puede construir lo común si la única manera de elaborarlo requiere necesariamente convocar la diferencia? Y esa diferencia no puede posibilitar una verdad unitaria, sino que más bien tiene que preguntarse por todas las extrañezas que trae consigo. Porque creo que ese es un punto central y político del propio texto. Es decir, la perspectiva, como tú lo decías, no es, en el fondo, la unicidad que encierra al sujeto a decir su propia verdad, sino que es todo lo opuesto. Es lo que se puede compartir desde el punto de vista de que no podemos nunca estar en el mismo lugar todos, pensando lo mismo y haciendo lo mismo. Entonces es curioso esta cuestión porque ¿cómo se podría construir una política en la que lo común solamente puede ser trabajado desde la diferencia? Muchas gracias. Me deja pensar que efectivamente me gusta mucho esa caracterización de propuestas que trata de ofrecer el libro, de experiencias de pensamiento, de situaciones construidas para fluidificar nuestras costumbres reflexivas, por ejemplo. Y pasa también por la movilización de cuentos, situaciones, eventos, de historias de la idea, que son también cosas de otras épocas, para salirnos un poco de una obsesión presentista que nos produce esa miopía del presente. Uno de los descubrimientos que hice escribiendo este libro y trabajando fuentes que había trabajado en otros contextos para otro libro, es el contexto de todo lo que pasó
en el siglo XV en Italia Central, en el desarrollo de la historia de la perspectiva lineal o perspectiva central. ¿Vale? Y un capítulo del libro se enfoque en la así llamada experiencia de Brunelleschi. La experiencia de Brunelleschi es un evento epocal que todavía no tiene el papel o reconocimiento del papel que tuvo dentro de la historia cultural mundial en los libros de historia como tendría que tenerlo. Cuando hablamos de la perspectiva, se habla mucho de la perspectiva filosófica, y los filósofos siempre llegan con retraso, y yo performáticamente hoy confirmé eso llegando con retraso, también debido al tráfico de vuestra ciudad, pero también por una deformación profesional del filósofo que solo puede llegar al anochecer y empezar su trabajo con el vuelo de la Minerva. Los filósofos llegan tarde y llegan con 150 años de retraso, hablando de la perspectiva, después que los artistas lo hayan trabajado prácticamente. Cuando Descartes habla de la perspectiva, cuando Leibniz habla de la perspectiva, cuando Nietzsche habla de la perspectiva, lo hacen con mucho retraso, cuando en realidad el trabajo fundamental ya ha sido hecho por los toscanos en particular en el siglo XV. ¿Y qué hacen? Descubren que por un lado la perspectiva necesita algo como la posibilidad del cualquiera, de que de cualquier sujeto pueda ocupar el mismo lugar. Y eso implica una forma de democracia perspectiva. Y por otro lado, introducen la idea de un olvido del cuerpo. Filippo Brunelleschi, en un día que todavía no hemos podido reconstruir, pero las fuentes nos sugieren que eso pudiera haber ocurrido en un día del 1425, se encuentra frente al bautisterio San Juan de la Catedral de Florencia y hace una experiencia donde cada uno puede averiguar lo que quiere decir una pintura perspectiva. Y su biógrafo, Manetti, Antonio Manetti, lo escribe años después, dice: yo lo vi, soy testigo cuando hice esta experiencia con el dispositivo óptico, que ahora no tengo tiempo para explicar. Lo vi que la percepción natural y la perspectiva artificialis de la pintura coinciden, son transparentes, no se ve diferencia entre la mirada que se tiene desde aquel punto de vista y mirar a esta pequeña tableta de pintura. Eso puede ser percibido por cualquier sujeto. El Quodlibet de los filósofos medievales, cualquier tema. Por otro lado, necesita borrar o olvidar el cuerpo. El ojo que mira a través del dispositivo es un ojo desencarnado, descorporado. Es un ojo que pierde su estereoscopía, es un ojo único, es un ojo espiritual. Así que en aquel momento se configura la conexión entre la posibilidad de una ortopsia, de una mirada recta, y la necesidad de que el dispositivo haga desaparecer
el cuerpo que lleva esta mirada. Eso me parece importante para nuestra época, que una modernidad que defiende la idea de la igualdad, y aquí en Chile se sabe todo el precio que hay que pagar para la igualdad, y por otro lado el peso de los cuerpos. 150 a 200 años antes de los filósofos, los pintores han entendido la importancia de esa conexión y también del precio que hay que pagar para constituir una norma perceptiva que sea luego impuesto al mundo entero de la perspectiva lineal. La diferencia no es la única clave, sino la diferencia a su vez conectada a una negación de lo que produce esta diferencia, de una igualdad que está a su vez subordinada a una norma perceptiva. Bueno, ahora Alejandra Castillo, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Gracias. En algún minuto de tu respuesta señala aquella imposibilidad de salir de sí en 5 segundos, ¿no? Cuando relatas la escena de Godard. Entonces allí, bueno, pienso en relación a algunas citas posibles en relación a la perspectiva, que están algunas presentes en el propio texto, ¿no? Pienso Rancière, ¿no? Cuando el propio título, ¿no? El reparto de la perspectiva. Entonces allí Rancière también, cuando piensa la política en esa partición, piensa el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el texto aquel, la noche de los proletarios, bueno, hay un tiempo para transformar el orden de lo político, ¿no? Por ejemplo, la noche. Un tiempo que no es el tiempo del trabajo, es un tiempo que se sustrae al trabajo. Entonces hay una partición, pero hay una temporalidad. También pienso en, por ejemplo, Adriana Cabarero, ¿no? Inclinación. Cuando también tú señalas aquello de la declinación, la inclinación, salir de sí, y ella piensa ese cambio de perspectiva en relación a otra temporalidad, es decir, una inclinación que describe una temporalidad diversa al archivo. Su trabajo de la inclinación es una transformación de la perspectiva, pero también es otra temporalidad, una temporalidad que implica es otro archivo y otra corporalidad, ¿no? Entendiendo que también la perspectiva tiene aquello que tú señalas, ¿no? Esa seña, ¿no? de una visibilidad que paradójicamente genera la sustracción del cuerpo. Entonces, para proponer el cuerpo, en esa inclinación, ella propone otro archivo, pero ese otro archivo implica otra temporalidad. Y en esa relación, también, por ejemplo, el texto de Luis Althusser, ¿no? Maquiavel Nosotros, también cuando señala esa otra perspectiva con la emergencia del pueblo, es otra temporalidad diversa a la temporalidad liberal. Entonces, en relación a aquello, mi pregunta sería: ¿cuál es la temporalidad de esta perspectiva, ¿no? de este reparto? Muchas preguntas muy profundas esta noche. Confieso que retrospectivamente, y por eso es tan fecundo escucharlo, este libro leído por vosotros, probablemente hay una insistencia mayor sobre lo espacial que sobre lo temporal en este libro. Hay una inclinación topológica, quizás. Aunque no creo que sea completamente ausente la cuestión de la reflexión sobre el tiempo. Los repartos, y obviamente eso fue elegido, creo también,
por Seto y la editorial para respetar este término que yo mismo señalo, es un préstamo por Jacques Rancière, partage, que en francés efectivamente tiene este doble sentido, pero creo en español también algo se comparte y algo también que se separa. Es algo que no sería difícil declinar también en un sentido más temporal. Las perspectivas son lo que principalmente organiza las maneras de organizar el espacio. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo punto de vista, por ejemplo. Pero si lo declinamos en un sentido temporal, tendríamos probablemente que introducir palabras como ritmo, o sea, con qué ritmo se hacen las cosas, en qué momento se hacen las cosas y, en un sentido rancieriano, cuándo hay que hacerlas. Porque obviamente La noche de los proletarios es una reflexión no tanto sobre la verdad de la noche, porque tampoco me gustaría esencializar la noche. La noche obviamente tiene sus ventajas para hacer ciertas cosas que no se pueden hacer durante el día. Y cuando estamos más cerca de la línea ecuatorial, la noche llega más temprano también. Pero creo que el tema no es tanto la esencia del otro tiempo, sino más bien la idea de un contratiempo. Usar la noche para escribir poesías es no permitir a la noche de producir los efectos esperados, que son los de la regeneración de las fuerzas productivas. O sea, todo está hecho para que los obreros descansen, se divierten, vayan al teatro obrero, etcétera, etcétera. No se niega todo esto. Toda esta industria está prevista. Lo que no está previsto es que se use este tiempo para otra cosa. Lo que está previsto. Cuando se trabaja, trabaja. Cuando se descansa, etcétera, etcétera. Y el contratiempo sería probablemente el equivalente temporal de una contraperspectiva que yo trato de desarrollar en esa idea de una perspectiva agonística. O sea, oponer a una perspectiva dominante la posibilidad de cambiar de punto de vista. ¿Qué pasa si lo mira desde otro lugar? Trata de hacer un paso al lado y de mirarlo de la misma, o trata de hacerlo con otro ritmo, más lento o más rápido. En una breve sección del libro hay una reflexión sobre la heterocronicidad del viviente. Hablamos de perspectiva humana y sabemos lo normativo que es aplicar nuestros ejes normativos que fueron deducidos de nuestra anatomía. ¿Por qué hablamos de altos y bajos de nuestra vida? ¿Por qué hablamos de adelantar o de retrocesión, etcétera? ¿Por qué tenemos una cierta anatomía que organiza los movimientos en el espacio? Obviamente, si no tuviéramos dos ojos, una postura vertical y un cuerpo organizado de cierta manera, todo sería diferente. Y la biosemiótica y todo el trabajo de Uexküll y de Portman y muchos de esos antropólogos y biólogos nos mostró la dependencia del espacio
del sentido a partir de las estructuras corporales. Así que la temporalidad de un insecto que tiene una esperanza de vida de un día obviamente será muy distinta de una tortuga que vive por 100 años. O sea, cómo se modifican las estructuras de temporalidad a partir también de esa toma en cuenta de la diversidad de lo que quiere decir vivir. Y creo que esa cuestión de la orientación del espacio es indisociable de una reflexión sobre la temporalidad, y en el libro está tratado bajo esta concepción del viviente, pero estoy de acuerdo que esto se debería desarrollar más, o se podría desarrollar más, y me gusta, muchas gracias por esa sugestión, que se podría hacer en términos de esas otras temporalidades, o hasta la idea de inclinación que da una impulsión al tiempo. Tenemos inclinaciones que producen aceleraciones, deceleraciones y estados de estasis o de excitación que nos demuestran que el tiempo nunca es homogéneo. No sé si algún otro comentario para ir cerrando, o algún comentario del público. Usted quedó con muchas preguntas. Sí. Yo quería seguir algo más, pero quiero ser respetuoso de lo que ustedes tengan programado. Luego podemos seguir con la conversación. Agradezco mucho la participación de Manuel Aloa, y bueno, de estos comentarios, y que permiten muchas posibles lecturas, ¿no? Y distintas perspectivas en la lectura de este texto. Muchas gracias y nada.